la patria, se abre la sesión. Ahí está. Sí, ahí se enredó la campana. El acta de la sesión segunda se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión tercera queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Don Álvaro Laví. Señor presidente, a nuestra comisión han llegado los siguientes documentos que procedo a leer. A dar cuenta. Carta del presidente de la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales, señor Alfredo Martán, mediante la cual acompaña minuta corregida la que había sido entregada en sesión del 25 de octubre pasado. Respuesta a oficio de esta comisión remitido a las diversas cortes de apelaciones del país en relación a la consulta efectuada sobre los criterios que se utilizaron para determinar el aumento de notarías, conservadores y archiveros judiciales en el marco del decreto número 1515 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado el 4 de agosto del 2007. Han llegado al respecto los siguientes oficios. Oficio de la representante de la unidad del Pleno de la Corte de Apelaciones de Iquique, oficio del Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca y oficio de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y finalmente, confirmación para esta sesión del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, de don Jaime del Campo, a la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? Diputado Gaona. Sí, solo para tener claridad, se pidió el mismo oficio también para que enviara a la Corte de Apelaciones de La Serena, ¿no? Todas las cortes de apelaciones. Ya, pero La Serena no ha respondido todavía, No ha respondido. a pesar de que tiene en marcha los concursos. Colega, nosotros despachamos oficios a todos, todos y cada ya. una de las cortes de apelaciones, No ha respondido porque todavía. cada una es independiente en Sí. las valoraciones de la manera como ellos van a resolver estos temas. Ya. Y no se dejó ninguna afuera. Y se van a ir informando en la medida que ellos vayan entregando sus respuestas. Ok, gracias, presidente. Muy bien. Varios diputados, Daniel Farcas. Gracias, presidente. No, la primera una duda que me surge acá. Ahí está. No, la primera una duda si es que existe la obligación de que nos respondan esos oficios. ¿No? Era solamente una duda jurídica. Y lo segundo, presidente, en función de que se han recibido algunas críticas o reclamos en relación a la propia lógica con que se han instaurado los procesos de selección. Yo creo que sería bueno que esta comisión tuviese a la vista los nombres, las personas, los puntajes y todo lo relacionado con ese proceso, si fuese posible. Bueno, en este tipo de comisiones, y particularmente en esta, estamos evaluando, aparte de las decisiones que ha tomado un poder distinto al poder legislativo, que es el poder judicial. Y en consecuencia nosotros tenemos limitaciones constitucionales en ese sentido. Y de ahí la pregunta que hizo usted mismo, parece. Pero le voy a pedir que nos dé la información oficial al señor secretario de la comisión respecto de las posibilidades coercitivas que tenemos nosotros de recabar información respecto al Poder Judicial. Don Álvaro Laví. Señor presidente, respecto al Poder Judicial, es un poder autónomo y no tiene la obligación de responder a los requerimientos del Poder Legislativo. En definitiva, es otro poder del Estado que tiene absoluta autonomía y si ellos responden es por buena voluntad, por así decirlo. En definitiva, constitucionalmente ellos tienen autonomía y no están bajo la administración central y menos de la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados. Esa es la respuesta, señor presidente. Me ha pedido la palabra el diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Sí, para obviar precisamente esa limitante que es insalvable, yo quisiera pedir el acuerdo a la comisión para que oficiáramos al señor ministro de Justicia y nos remitiera las ternas recibidas por parte de las distintas cortes de apelaciones. No, pedimos los criterios. Ternas recibidas. Bueno, sobre el tema estructural de cómo nos relacionamos con el Poder Judicial, debemos tener claro que esta comisión va a investigar los actos de gobierno. Tienen que ver con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, pero como esta materia incide fuertemente con otro poder del Estado,
respetamos, por supuesto, su autonomía constitucional, pero nos gustaría que en aras de la transparencia y de la publicidad que todos los actos de gobierno y también del Estado deben tener, especialmente a partir de que en nuestra Constitución y en nuestra legislación el principio de publicidad es un principio fundamental, nos gustaría que se nos entregara toda la información que pudieran tener en su poder en relación a este tema para facilitar la investigación de esta comisión. Diputado Daniel Farcas. Muchas gracias, presidente. En otra materia que creo que es muy importante a raíz de lo que discutimos, y creo que todos los diputados que estamos acá lo hemos sentido y hemos sido partícipes de lo que usted mismo expresaba acerca de la necesidad de tener una lógica hacia el futuro, y creo que a esta comisión también le corresponde, en este sentido, presidente, ver cómo vamos a ver la necesidad en relación a lo que vamos a tener que enfrentar con respecto a la demanda de mayores notarías. Y en este sentido, presidente, aprovechando que está el ministro, pero yo quisiera pedirlo más bien por oficio, que tuviésemos la posibilidad de contar con una perspectiva del futuro. Es decir, todos sabemos que hoy día en nuestros distritos, en las personas que representamos, hay una falta de notarías que es muy importante. Y yo quisiera pedir que, yo entiendo que no puede el ministro contestarlo en este momento, pero sí cuál es el plano o la lógica con que se piensa abordar esta diferencia entre oferta y demanda hacia el futuro, es decir, una prospección que creo que es muy importante para todos nosotros. No sé si lo expliqué correctamente, pero espero haberlo hecho. Bueno, vamos a despacharlo en los términos que usted lo planteó. Ahí el ministro responderá a lo que le parezca adecuado, pero estamos terminando un gobierno y al término de él se está iniciando un proceso de incorporación de nuevos notarios y ese acto administrativo está reflejando la prospección que tiene el Ministerio de Justicia actual. Pero bueno, vamos a despacharlo en el ánimo de que todos los parlamentarios tengan la posibilidad de sugerir diligencia. ¿Les parece, colega? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Presidente. Queda despachado los términos planteados por el diputado Daniel Farcas. Me gustaría precisarlo, por favor, para no, como es comisión investigadora, para no tener problemas. El primer oficio sería para pedirle al señor ministro las ternas que han recibido en el marco del decreto 1515. Y el segundo oficio sería para que nos informe acerca de las necesidades que existirían respecto de la falta de notarías. Me gustaría que lo precisara, señor diputado, por su intermedio, presidente. Muchas gracias, secretario. Le vamos a pedir al diputado Daniel Farcas que precise un poco más. Presidente, lo que ocurre es que a la luz de todo lo que hemos escuchado de esta comisión y por parte de todos los parlamentarios, existe claramente una falta de notarías y obviamente eso tiene que ver con el futuro. Entonces, como este gobierno efectivamente está terminando y hay un proceso en marcha, yo estoy hablando de la siguiente fase, es decir, del 2.0, del 3.0, de qué vamos a necesitar. Y creo que me parece que el Ministerio de Justicia podría eventualmente tener una prospección y si eso existe, me gustaría que lo tuviésemos a la vista. Eso es todo. Muy bien, es un ejercicio, digamos, como usted bien dice, de prospección. Así que el Ministerio de Justicia le va, espero, contestar en los términos planteados. Bueno, y quedan despachados los oficios señalados. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Campos Quiroga, para que, entre otros antecedentes que pueda aportar, responda al tenor de las consultas y observaciones que le efectuarán los señores diputados y señoras diputadas en relación con la exposición que hiciera ante esta comisión en sesión realizada el día 18 de octubre pasado. Se ofrece la palabra en primer lugar al ministro y después a continuación le ofreceremos la palabra a los señores diputados para que puedan hacer las consultas y observaciones que la exposición les merezca. Señor ministro, darle la bienvenida, agradecerle que vuelva a esta comisión en una segunda oportunidad a modo de completar la exposición que hizo hace 2 a 3 semanas atrás. Bienvenido. Gracias, presidente. Sin perjuicio que en sus minutos responderemos los oficios por escrito, pero en relación con las materias que al inicio de esta sesión han planteado algunos señores parlamentarios, desde ya debo decirle lo siguiente: a la fecha no ha llegado al Ministerio de Justicia ninguna terna respecto de los 101 cargos de notario que creé en el decreto 1515. Esto es
procedimiento que está recién iniciándose, recién se están abriendo los concursos, e ignoro cuándo me va a llegar la primera terna. Y segundo, sobre la perspectiva que pueda tener el Ministerio en materia de creación de notarios. Bueno, yo ya lo he dicho reiteradas veces aquí a los parlamentarios y particularmente en esta comisión. Yo creo que los 101 cargos de notario creados son insuficientes. Perfectamente nuestro sistema podría permitir o admitiría la creación de 200 o 300 notarías más. En alguna oportunidad escuché algunos estudiosos o especialistas en la materia que dicen que Chile debería tener 900 notarios y no los 350 o 400 actuales. Pero bueno, el valor de esas opiniones es un valor muy relativo, puesto que la opinión del Ministerio de Justicia sobre el particular no es lo decisivo. Lo importante es que las Cortes de Apelaciones respectivas informen favorablemente la creación de esas notarías. De contrario, nos quedamos solamente en una mera expresión de un interés unilateral que en la práctica no tiene viabilidad. Ahora, entrando a la convocatoria, presidente, como no sabía, o todavía no sé cuáles son las materias que me van a consultar, y dado que no estuve en la última sesión, ya que me encontraba en la región de Aysén, en Coyhaique, cumpliendo con mis deberes ministeriales, me di el trabajo de ver y de escuchar lo que fue la última sesión para ver cuáles eran las supuestas dudas o consultas que ustedes tenían. Y de esa reunión concluí que hay 5 o 6 materias específicas sobre las cuales puedo darles alguna información. En primer lugar, hubo parlamentarios que plantearon cuáles son las facultades que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para devolver al Poder Judicial las ternas que ellos me remiten en caso de evidente conflicto de interés. Ministro, Sí. ¿me permite una interrupción? Esta sesión es continuación de la anterior donde usted participó haciendo una exposición. Y entiendo que ya se plantearon algunas consultas que quedaron sin respuesta. El diputado Sergio Cabana me ha pedido una precisión. Si la puede hacer. Como ministro dijo que era respecto Con micrófono. de la última sesión, no, por lo que nos interesa es sin perjuicio que también nos interesa esto, pero respecto a las preguntas que hicimos en la sesión que estuvimos con él. Eso. Ah, va a ir allá. Ya, perfecto. Ya. Muy bien. Perfecto. Ya, Muy ministro, bien, ok. gracias. Le ruego. Bueno, Ahí. lo primero que se planteó es cuáles son las facultades que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para devolver al Poder Judicial las ternas que ellos me remiten en caso, palabra textual, de evidente conflicto de interés. Sobre el particular, debo indicar lo siguiente. La única posibilidad que yo tengo de devolver una terna es cuando algunos de los integrantes no cumplan con los requisitos que establece el Código Orgánico de Tribunales para ser notario. Y los requisitos básicamente son 3. Ser chileno, ser abogado y tener a lo menos 1 año de ejercicio de la profesión. Son los mismos requisitos que establece nuestra legislación para ser juez, que están en el artículo 252 del Código Orgánico. Y todo lo demás es algo que valora y que pondera el Poder Judicial, ya que ellos son los que elaboran las ternas. Luego, sobre el eventual conflicto de interés que puedan haber por vínculo de parentesco o de familiaridad entre algunos de los postulantes y los ministros de la Corte, esta es una materia que está expresamente resuelta en el artículo 260 del Código Orgánico de Tribunales, que se refiere al parentesco y dice:
No podrán ingresar al calefón secundario aquellos que sean cónyuges o tengan alguno de los parentescos o vínculos indicados en el artículo anterior con algún ministro fiscal judicial de la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones o con algún miembro del escalafón primario que se desempeñe en el territorio jurisdiccional del cargo que se trate de proveer. No podrá ingresar al personal de empleado. Por tanto, además tengo entendido que los abogados que postulan a los cargos de notario tienen que hacer una declaración jurada en relación con los vínculos de interés. Por tanto, situación concreta. ¿Puede un hijo de un ministro de la Corte Suprema, así, quedar en una terna de notario de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas? Sí. Puesto que, o puede un hijo o un ahijado del ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción quedar en una terna para notario de La Serena, sí, porque la ley no establece inhabilidad al respecto. Por supuesto, son distintos territorios jurisdiccionales y eso está expresamente regulado en nuestra legislación. Ahora, que muchas de las cosas que hemos planteado o que se han planteado son, si ustedes quieren, estéticamente poco presentables, ese es otro cuento. Pero no hay más inhabilidades que aquellas que señala la ley. Estoy hablando del ejelata. Ahora, del ejeferenda, obviamente que el Parlamento y ustedes tienen toda la iniciativa para plantear todas las inhabilidades que quieran a futuro. Como por ejemplo, perfectamente se puede modificar el Código Orgánico de Tribunales y decir que, bueno, es inhábil o habrá incompatibilidad para quedar interno para postular al cargo de notario todos los hijos, nietos, hermanos, maridos, mujeres, abuelos, ahijados de los miembros del Poder Judicial, pero que lo diga la ley. Como también lo podríamos decir para los hijos, nietos y amigos de todos los parlamentarios o de los ministros de Estado. Pero mientras la ley no lo diga, ahora sí, seguimos también hablando en el ámbito de la transparencia, la ley referente también es muy frondosa, también perfectamente podríamos establecer una norma que establezca que, por ejemplo, cesará en el cargo de miembro del Poder Judicial, el miembro del Poder Judicial que intercede, recomienda, sugiere a alguien para que sea designado. Y si queremos hacerlo más extensivo, recordemos lo que dice el artículo 50 de la Constitución Política, y esa inhabilidad también podríamos aplicarla a los parlamentarios, una norma. Mire, perderá el cargo de parlamentario, el parlamentario, senador o diputado o ministro o Estado que recomienda, sugiere, interviene, presiona, etcétera, etcétera, para que sea un hombre fulano de tal. Pero cuidado también con la imaginación en materia de inhabilidades y de prohibiciones, puesto que esto tiene que estar dentro del marco de la Constitución. Y tengo entendido que el principio de la no discriminación está establecido en la Constitución, de la Constitución, y no creo que eso pase la prueba de la blancura. Luego se ha hablado de la publicidad. Fue otra consulta. Bueno, todos los actos que realiza el Poder Judicial son públicos. En materia de nombramiento de notario, no voy a explicar todo el procedimiento que hay, pero desde el llamado a concurso es público y todo lo demás es público. El concurso tiene que ser publicado en el diario oficial, después todo esto va siendo informado, las resoluciones del Poder Judicial son públicas. Yo les voy a decir que a veces me impongo de las ternas que hacen las Cortes de Apelaciones antes que las Cortes de Apelaciones me las envíen, puesto que no falta el curioso que se metió en la página web del Poder Judicial, o el interesado que se metió en la página web del Poder Judicial y que me informan o que me cuenta, mira, viene una terna en tal o cual sentido. Por tanto, el criterio o la observancia del principio de la publicidad en este tipo de materia, les vuelvo a repetir, es algo que ya está consagrado y que a mi modo de ver se cumple. Más adelante plantearon algo que jurídicamente es bien interesante y que se relaciona con
la naturaleza jurídica del acto en virtud del cual las Cortes de Apelaciones forman las ternas. Y esto es una discusión bien antigua, y debo confesarle a los señores parlamentarios que algo conozco sobre el particular, porque en cuanto a abogado lo discutí en estrado en alguna ocasión. ¿Es una resolución judicial o es un acto administrativo? Esa es la discusión. Y esto es bien importante desde el punto de vista jurídico, porque si es una resolución judicial, el acto, vuelvo a repetir, de las Cortes, que hace una terna, eso está regido, amparado por el principio de la cosa juzgada. De manera que vencidos los plazos para impugnarlo, esa resolución queda firme y no se puede discutir. A la inversa, si es un simplemente acto administrativo, podría eventualmente ser impugnable a través de una nulidad de derecho público. Sin embargo, y más allá, le vuelvo a repetir, de toda esa discusión, siendo un principio general de nuestro ordenamiento jurídico la convalidación de los derechos, el criterio que tradicionalmente se ha tenido es que una vez que una terna queda firme y ejecutoriada y se le informa al ministro de Justicia, ya no existe posibilidad alguna entrar a discutirla, por lo menos en la sede administrativa. Y por ende yo las ternas, salvo que me pongan alguien que no es abogado, que no es chileno o que no tenga un año de ejercicio de la profesión, yo las ternas no las discuto, y los tres integrantes de la terna llegan en igualdad de condiciones. Y el ministro puede elegir a cualquiera de ellos. Luego se planteó, particularmente por la Asociación Nacional de Notarios, cuáles eran los requisitos, los antecedentes que el Ministerio había tenido presente para crear, separar y fusionar cargos. Y yo les vuelvo a repetir, la ley establece un solo requisito, una sola condición, y es el informe favorable de la respectiva Corte de Apelaciones. A mí la ley no me exige más que eso. Sin embargo, les indiqué que en este caso, y como lo dice el propio decreto 1515, además del informe favorable de la Corte, nosotros tuvimos en consideración cuatro elementos: consideraciones demográficas, consideraciones geográficas, consideraciones económicas y, en un caso, Puerto William, consideraciones geopolíticas. Por ende, vuelvo a repetir, independientemente que la única motivación que tiene este acto administrativo desde un ámbito formal es el informe favorable de la Corte, además de esa motivación, este ministerio tuvo en consideración las otras razones anteriormente dichas. El mismo señor presidente de la Asociación de Notarios puso como un ejemplo que fue el caso de la supuesta creación de las notarías en Hijuela y en La Cruz, y hace todo un alegato en orden a que esas localidades tienen una población muy baja. Pues bien, vean el decreto 1515, yo no he creado las notarías de Hijuela y de La Cruz. No sé a dónde lo sacó, a pesar de que la Corte de Apelaciones respectiva, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, me lo había insinuado o lo había autorizado. Pero el decreto 1515 no creó las notarías, y alguna razón o consideración tendré para ello, puesto que es cosa de averiguar un poquitito quiénes son los actores involucrados en esa región o las personas incumbentes para comprender lo complejo que es esa materia. También se planteó como duda o como inquietud
el por qué se había creado una notaría con asiento en Olmué, en circunstancia que Olmué tiene muy baja población y con lo cual no se estaba respetando el principio o el criterio de la población a que tantamente he hecho referencia. Yo no he creado ninguna notaría en Olmué, yo creo una notaría en Limache, con asiento en Olmué, que es distinto, porque la competencia de la notaría está dada por el juzgado. Ahora, que el asiento esté en otro lugar, esa es otra materia. Y el juzgado está en Limache. Es lo mismo que un parlamentario ha planteado, es lo mismo, por ejemplo, que ocurrió con la notaría de Reñaca, que sí cree. La notaría es una nueva notaría en Viña del Mar, con competencia en toda la jurisdicción del juzgado de Viña del Mar. Que tenga su asiento en Reñaca es otro cuento. Es lo mismo que un parlamentario me ha planteado el por qué no creo una notaría en la compañía. Yo no, si se crea, yo no voy a crear una notaría en la compañía. Yo voy a crear una notaría en La Serena, porque esa es la competencia del juzgado, con asiento en la compañía, que es distinto. Y lo propio en la misma zona de Coquimbo con el caso de Tierra Blanca, que también me lo han planteado. Yo no voy a crear una notaría en Tierra Blanca. De crearse, se va a crear una notaría en Coquimbo, con jurisdicción, con la misma jurisdicción del juzgado de Coquimbo, con asiento en la localidad de Tierra Blanca. Por tanto, esta discusión que han planteado en el caso de Olmué, que vuelvo a repetir, que se refiere a la jurisdicción del tribunal, al juzgado de Limache, que tiene competencia para Limache y para Olmué, me parece absolutamente equivocado o no se condice con la realidad, como ya ocurrió con el caso de Viña del Mar, Reñaca, como anteriormente lo había hecho presente. Luego, presidente, me encontré con que la vicepresidenta de los notarios, la señora Ronchera, dijo que nosotros estábamos creando oficios de distintas categorías. A ver, el Ministerio de Justicia, al crear cargos de notario, no señala la categoría, si eso lo hace el Poder Judicial. Yo simplemente creo, fusiono cargos, punto. Pero la categoría la dan los tribunales, la hace el Poder Judicial. ¿Y la hace en base a qué? En base a la categoría del tribunal donde ellos ejercen su competencia. Y por último, un señor parlamentario planteó que mire esto de la creación de nuevos cargos de conservadores de bienes raíces iba a generar un costo adicional para la ciudadanía, ya que al crear su nuevo cargo de conservador hay que proceder a reinscribir las propiedades en el nuevo conservador, y es un costo adicional para el usuario. Pues bien, yo le ruego que lea la ley 20.492, que expresamente dice que la reinscripción en estos casos es gratis. Las actuaciones de los conservadores de bienes raíces a que den lugar las reinscripciones y cancelaciones que deban practicarse cuando se crea un nuevo oficio conservatorio o se modifican los territorios jurisdiccionales de oficios conservatorios existentes estarán liberadas del pago de los derechos arancelarios correspondientes. Entonces la aprehensión planteada por el parlamentario aquel no se funda en la realidad. Y eso es lo que puedo informarle, pues, presidente, sobre las materias que he ido recogiendo. Ahora, cualquier otra consulta, pudiendo responderla, encantado. Muchas gracias, señor ministro. Voy a ofrecer la palabra a los señores diputados. Diputado Gaona. Gracias, presidente. Solo quisiera que el señor ministro me pudiese aclarar. Tengo aquí en mi poder el informe de la Corte de Apelaciones de La Serena, donde recomienda la creación de al menos una notaría, el voto de mayoría. El ministro se guía por el voto de minoría. Y el ministro también hace alusión de que efectivamente podría entonces, a propósito de Reñaca,
de crear entonces la notaría perfectamente la notaría de La Serena con asiento en las compañías. Pero sin embargo, en el decreto 1515 aparece la creación de la notaría en La Serena y punto. No aparece esto que usted dice de que es con asiento en las compañías o en Coquimbo con asiento en Tierras Blancas. O sea, en ningún caso hubo la intención de poder resolver los problemas de la ciudadanía, específicamente esos dos sectores, sino más bien de crear notaría en La Serena y Coquimbo. Entonces quisiera que me aclarara si esa posibilidad de que sea con asiento en es posterior a la dictación de este decreto, porque el decreto que dice claramente creación de notaría en La Serena y creación de notaría en Coquimbo, no dice lo que usted nos acaba de decir de que se puede crear con asiento en las compañías, que sería estupendo, que ahí uno entendería que efectivamente están creando más notarías para atender las necesidades de la gente, porque en definitiva, tal como está señalado el decreto, lo más probable es que esas notarías se vuelvan a instalar frente a la Plaza de Armas. Y una segunda consulta, que tengo mis dudas. Yo he estado mirando harto un informe en Derecho del profesor José Luis Sea respecto a la facultad del ministro que tiene para dividir territorios jurisdiccionales. Yo no sé si el ministro me puede aclarar un poco más, porque según lo que yo he podido leer, el Decreto Supremo 924 del año 81 no lo faculta para dividir territorios jurisdiccionales. Le pongo el caso del ejemplo granero. Entonces, por eso me gustaría ver cómo salva esa situación, o si efectivamente el informe en Derecho está errado, del profesor José Luis Sea, y el ministro me puede asegurar de que efectivamente está cumpliendo y está facultado para dividir territorios jurisdiccionales. Y le pongo el ejemplo, como le decía recién, del caso Granero. Son esas dos preguntas. Está dividido el territorio jurisdiccional del conservador. En Granero. En Granero, sí. Con la palabra a los colegas diputados. Con la palabra. Bueno, yo voy a hacer un par de consultas. Señor ministro, yo escuché atentamente la exposición de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, que vino en un gran número, la totalidad de la directiva, más otros notarios que decidieron incluso intervenir acá, entre ellos el conservador de bienes raíces de Santiago y también la notario de Antofagasta. Me gustaría que, ministro, usted conoció la exposición de ellos. Usted conoció también los documentos que ellos dejaron. Si ustedes pudieran hacer un pronunciamiento sobre los temas que planteó la Asociación de Notarios. Porque aquí, no obstante que la Comisión está haciendo su trabajo de fiscalizar todo este procedimiento, claramente hay dos intereses que están en contradicción, que tienen que ver con un acto ministerial, que ya lo sabemos, hemos escuchado la fundamentación, tenemos los antecedentes, y también la postura de la Asociación de Notarios, que plantea una mirada distinta y básicamente se opone en gran parte a este decreto ministerial. Así que nos gustaría, por así decirlo, tener la réplica de parte de usted en relación a los planteamientos que hizo la Asociación de Notarios. Eso lo vamos a pedir formalmente. ¿Les parece, colega? Muy bien. Segundo, dentro de las razones que invocaron la Asociación de Notarios para oponerse a este decreto que crea nuevas notarías, ellos hacían un planteamiento que tiene que ver con lo económico. Ellos dicen que las notarías, todas las notarías, las que existen y las que se creen, tienen la necesidad de autofinanciarse, tienen la necesidad de tener los recursos suficientes, que el cobro de aranceles suficiente de parte de los habitantes de los lugares donde se instalan, que permita sustentar la notaría, sustentar el arriendo de la infraestructura, sustentar también lo que tiene que ver con el personal que funciona al servicio de los usuarios en las notarías. Y ellos dicen que esta creación de más de 100 notarías nuevas no tendría esa garantía, es decir, que no serían sustentables económicamente, por distintas razones, por la baja actividad comercial que habrían en los lugares donde pretende instalarse, o también por la baja cantidad de habitantes. En fin, dicen que no hay garantías de que se pueda sustentar económicamente estas notarías y por tanto podría verse puesto en riesgo el principio de la fe pública o el servicio de fe pública que ellos presentan. Es un tema sin duda bien controversial que admite muchas opiniones. Yo mismo le planteé acá que si hay un funcionario relacionado con la administración pública que ganan muchos ingresos, que tienen ingresos superiores a cualquiera, incluso algunos son ingresos de multimillonarios, son los notarios, particularmente los de Santiago
o de las capitales regionales más importantes. Ellos, por el solo hecho de ser nombrados ahí, pasan a estar en el 0,001 más rico del país. Los conservadores de bienes raíces, hay alguno que tiene una jurisdicción más grande que varios países de Europa. Y una clientela cautiva y asegurada que les proporciona ingresos permanentes que no tienen precedente ni parangón en Chile. Y además son vitalicios, pues, pueden estar en el cargo hasta que la vida se los permita, digamos, sin que haya ningún cuestionamiento ni cese establecido previamente. Es decir, son un grupo, los notarios, conservadores, archiveros, sin duda son un grupo privilegiado dentro de la administración del Estado, y eso no cabe ninguna duda. Yo no estoy diciendo ninguna impropiedad, ninguna falsedad tampoco. Pero ellos sostienen que crear nuevos notarios sería inviable económicamente y crearía, por así decirlo, notarios en situación de pobreza o notarios que no puedan sustentar su oficio y perjudicarían la imagen o la reputación que tiene el sistema notarial en general. Yo le dije, bueno, si queremos entrar a este debate, ministro, le dije, bueno, entréguenos una visión, un diagnóstico de los ingresos que ustedes tienen, porque si queremos realmente creerles que están en una situación de riesgo económico, transparenten sus ingresos, que tengamos este debate abierto de cara a la ciudadanía, que podamos visualizar realmente con cuánto se financia una notaría en Santiago, una notaría en Concepción, en La Serena o en las localidades chicas. Y ahí tengamos un debate con todas las cartas sobre la mesa, pero no con esta campaña para infundir temor de que se va a resentir esta actividad, simplemente porque se crean 100 notarías, no sé si la totalidad, pero muchas de ellas bien justificadas. En este contexto, ministro, me gustaría saber si ustedes tienen algún estudio de cuántos son los ingresos que perciben los notarios, conservadores, archiveros. Estimativo, porque no sé si se pueda tener, pero bueno, está en la declaración de interés y patrimonio, algunos otros antecedentes. Si ustedes tienen algún estudio prospectivo, como dice el diputado Daniel Farca, de cuáles son los ingresos que tienen los notarios de primera categoría, segunda y tercera categoría. No son todos iguales, no son todos iguales, que nos permita visualizar de si es real este fantasma que nos están mostrando de que se crearían notarías inviables económicamente. Y poder nosotros ver si podemos compartir o no un criterio que ya es muy curioso. Y en segundo lugar, sí, yo le ofrezco... Sí, no hay problema si esta sesión tiene por objeto escuchar a los parlamentarios en sus consultas, y yo voy a ser más reducido todavía y voy a terminar planteando también un tema general, no particular en relación a estas notarías, sino que tiene que ver con el nepotismo. Si existe un cuestionamiento en relación al sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, es la influencia que tiene el nepotismo, es decir, el nombramiento de personas en función de los parentescos que tienen con personas con influencia en el sistema de nombramiento. Y hay una mirada que establece, y también hay informes periodísticos de Ciper Chile y otros, de Bio Bio también, que establecen que hay una fuerte implicancia de parientes en la nombramiento y designación de notarios, archiveros y conservadores, parientes en relación a todos los que intervienen en la cadena de designación de los notarios. En primer lugar, parientes en relación a los propios notarios. Incluso el presidente de la Asociación de Notarios dijo que le parecía legítimo que existiera una tradición familiar de que un notario quisiera que su hijo sea notario. Y está muy bien que tenga uno el deseo de que su descendencia siga los mismos caminos, pero cuando se los nombra en función de solamente ese parentesco, me parece que es algo inaceptable en una sociedad de mérito, en una sociedad democrática. Bueno, muy bien, ahí hay un cuestionamiento respecto de los notarios que son parientes de otros notarios, ministro. También hay un cuestionamiento general, y eso hay que asumirlo, y yo creo que esta comisión tiene que abordarlo, el cuestionamiento en relación a los notarios, conservadores y archiveros que son nombrados en función de parentesco con integrantes del Poder Judicial, particularmente de ministros, que son los que participan en la confección de las ternas respectivas. Por supuesto, no de las jurisdicciones donde son nombrados, porque si no sería abiertamente ilegal, pero sin duda usted conocerá que la cantidad de apellidos de miembros del Poder Judicial o de notarios
que se repiten en el cuerpo notarial actual es bastante extensa y extendida. Y en tercer lugar, también con parientes con autoridades político-administrativas. En la última fase también intervienen los ministros de justicia, no estoy particularizándolo en usted, sino que en toda la red de ministros de justicia a lo largo de toda la época, y también de autoridades políticas con competencias territoriales que también influyen, se dice, en la designación de estas autoridades. Yo quisiera saber si ustedes tienen algún estudio que haya evaluado el nivel de influencia de esta clase de nepotismo, que sin duda está enraizado en el sistema notarial, para saber su extensión. El presidente de la Asociación de Notarios aquí dijo que, según sus estudios, el nepotismo existía, como dije yo, lo consideraba incluso que era una tradición familiar, cuestión que obviamente no comparto, y decía que, según ellos, no se extendía más allá de un 7% de los actuales notarios. Me gustaría saber si el Ministerio de Justicia tiene algún análisis, informe o prospección de la influencia del nepotismo en el sistema de notarios, conservadores y archiveros en nuestro país. Porque eso está en la base del cuestionamiento de ellos, y si queremos hacer propuestas de modificación, tenemos que hacernos cargo de ese problema. Termino con esto y le ofrezco la palabra al diputado René Zafirio y después al diputado Gaona. Sí, gracias, presidente. Muy breve. Presidente, yo he sido muchas veces severamente crítico de la labor del ministro de Justicia, particularmente en temas relacionados con la infancia. Cuestionamientos que mantengo, creo que todo lo que se ha hecho ahí está mal hecho. Y ya la historia se encargará probablemente de darme la razón en el futuro. Sin embargo, respecto de este tema, yo creo que hemos focalizado mal los cuestionamientos. Yo solo quiero citar como ejemplo lo que ocurre en la ciudad de Temuco, la capital de la Araucanía, en que lograr un número en una notaría para autorizar una firma, después de haber hecho una fila en algunas ocasiones a la intemperie para que esa firma sea autorizada por un notario, es casi como no encontrar a nadie en una farmacia. Entonces la creación de nuevas notarías, la separación de funciones entre notarías y conservadores, yo la miro desde la lógica del usuario. Lo que nosotros escuchamos, presidente, de la Asociación de Notarios y Conservadores es la defensa corporativa de intereses económicos específicos. Ellos no quieren nuevas notarías, no quieren separación de funciones entre notarios y conservadores porque eso afecta a sus bolsillos. Y eso está claro. El rol nuestro, y creo que hace bien el gobierno cuando toma una medida de esta naturaleza, es ponernos en la vereda del usuario. Sin embargo, y yo creo que aún este número de notarías, pensando que en nuestro país debiera haber, entiendo que cerca de 900 notarías, debiera haber cerca de 900 notarías, ¿por qué no se toman medidas aún más radicales en el sentido de crear muchas más de las que se crean a partir de este decreto? Yo entiendo que entiendo los progresos graduales, digamos, pero no lo entiendo cuando el único obstáculo que hay al frente es una actividad que de aumentarse el número de notarios, de separarse funciones, no se traduce en ni un solo gasto para el presupuesto fiscal. Entonces, claro, estamos resolviendo un problema, pero estamos resolviendo parte de un problema. Si hay 4.515 postulantes a los cargos que se están creando, a 38, 4.515 postulantes a 38 cargos, a 30, postulantes o postulaciones, uno porque una persona puede postular a más de uno. Pero eso da cuenta de que la verdad no es tan dramático ser notario en estas notarías nuevas. ¿Ah? Ni vamos a transformar al notario en un indigente que va a terminar, ¿no es cierto?, con algún tipo de subsidio del Estado para poder solventar o va a haber que darle gratuidad a la educación superior a sus hijos, digamos. No, estamos hablando de otro nivel.
Pero esa es otra discusión. Para los notarios. Entonces, Claro. para los notarios. Para los notarios no. Universal excepto para los notarios, presidente. Entonces, lo que quiero decir es que, sí, no, termino de inmediato. Lo que quiero decir es que esta es una buena decisión. El punto está en que tiene que hacerse buen uso de los instrumentos que el Ejecutivo le entrega a las Cortes para los efectos de elaborar las ternas. Si el problema lo tenemos allí. Yo integré la Corte de Apelaciones de Temuco durante 4 años, presidente. Algo se percibe allí porque empiezan ojitos y, ¿no es cierto? Y además, siendo abogado integrante, con un severo cuestionamiento del procedimiento para los efectos del nombramiento de los abogados integrantes también, que es introducir un elemento de decisión política en un tribunal de justicia, que es algo que no se ha podido resolver, que ha habido varios intentos, pero que no se ha podido resolver. Entonces, yo creo que si nosotros logramos poner el énfasis en el lugar donde se producen las dificultades, porque no sé si será efectivo, pero lo que se dice es que hay cortes de apelaciones que han incorporado en sus ternas ministros de la Corte de Apelaciones en ejercicio de la misma corte que elabora la terna. Entonces, es que es insólito. La verdad es que eso rompe todas las reglas de acceso a una función que es vitalicia, que es bien considerada, que es bien remunerada y que deja a la mayoría de los abogados chilenos con un año de ejercicio de la profesión al margen porque no tienen los vínculos necesarios para poder, si no ser incorporado a una terna, ser nombrado. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Sergio Gaona. Presidente, se me quedó una pregunta a propósito de lo que pasa en la Corte de Apelaciones desde La Serena, que compartiendo el fondo de la necesidad de más notaría y de la adecuada fiscalización de las Cortes al funcionamiento de esa notaría, porque en mi juicio en la ciudad de La Serena hay 4 notarías, pero de verdad funcionan 2. Por lo tanto, el problema también tiene que ver con la fiscalización que se hace el trabajo de los notarios. Y además esto de que le preguntaba recién, de que señalaba el ministro de que efectivamente podría ser notaría en La Serena, 2 notarías en La Serena, y me parecería estupendo que fuera con asiento en las compañías, pero eso no dice el decreto. Y una tercera le quiero leer, ministro, a propósito de lo mismo, porque la Corte de Apelaciones de La Serena hace un informe favorable respecto a la creación de 2 notarías, una notaría en La Serena, una en Coquimbo, y dice, miren, a lo menos, sí, de acuerdo en eso, pero dice, por lo expuesto se acordó informar al señor ministro de Justicia y del Derecho Humano el orden de que esta Corte es del parecer de que al menos una nueva notaría para las ciudades de La Serena, Coquimbo, Valle, así como la creación de nuevos oficios de conservadores de bienes raíces, que esa es una calamidad que hay en la ciudad de La Serena. Hoy día los trámites en conservador son eternos, las filas son eternas y el servicio es pésimo. Por lo tanto, uno esperaría, si está el ánimo de efectivamente aumentar la competencia, que haya mejor servicio, habla claramente la recomendación de la Corte, o el informe favorable es crear de conservadores de bienes raíces y de comercio y archiveros judiciales a las ciudades de La Serena y Coquimbo, para que actúen a la par con los oficios ya existentes a fin de que en conjunto sean capaces de brindar una adecuada atención al usuario. Eso dice el informe de la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el señor ministro, en su buena intención de poder mejorar las condiciones de atención de los usuarios y todo eso, solo nombra más notarios. No, pero me refiero en el decreto, propone entonces. Crea el cargo de 2 notarios en la Serena, 2 notarios en Coquimbo y 1 en Ovalle, haciendo caso parcial a lo de la Corte de Apelaciones, pero recogiendo la sugerencia del voto de minoría de la Corte de Apelaciones de La Serena, pero no recoge esto de los conservadores de que efectivamente hay un problema en La Serena. Entonces quisiera saber cuál es la razón para no crear otro conservador en la ciudad de La Serena, a propósito de los temas de la división jurisdiccional, porque parece que aquí sí opera la no posibilidad de dividir territorio jurisdiccional, pero en otros lugares sí. Por eso me gustaría que el ministro nos pudiese aclarar y explicar
un poco más en detalle para poder despejar esta duda, señor presidente. Gracias, diputado Gaona. Y finalmente al diputado Matías Walker le vamos a dar la palabra. Diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro de Justicia, al subsecretario. No había tenido la posibilidad de participar antes en esta comisión porque teníamos ahí un tope con la Comisión de Trabajo en algunas sesiones. Me alegro de las clarificaciones que ha hecho el ministro y el subsecretario respecto a algunas preguntas, algunas interrogantes. La verdad es que siempre es saludable y es bueno poder prestarle un mejor servicio tanto en la atención de conservadores como de notario a la gente, particularmente en territorios donde hoy día no hay mayor interés por parte de las actuales notarías. El diputado Gaona mencionaba el caso de nuestra región, el caso de las compañías, ¿no? El caso de Tierras Blancas, el caso de la comuna de Coquimbo. Particularmente es importante, además, los que tuvimos la posibilidad de ejercer la profesión de abogados antes del ejercicio de este cargo, de esta función pública, sabemos lo importante que es agilizar los trámites, particularmente en los conservadores. Uno que trabaja más con los comités de vivienda sabe lo que se demora, por ejemplo, la emisión de los títulos de dominio o la escrituración de la entrega de viviendas sociales, por ejemplo, por parte del Servio. Muchas veces se atrasan los trámites en las notarías o le genera un problema a la gente. En Coquimbo, particularmente en lo que dice relación con el proceso de regularización de títulos de dominio de la parte alta de Coquimbo, que hoy día está bajo la visación del Ministerio de Bienes Nacionales y del Ministerio del Interior, que finalmente es el que tiene que autorizar las transferencias de títulos gratuitos de estas propiedades. Hemos tenido además problemas de superposición de títulos, es decir, de títulos de dominio emitidos por el mismo conservador de Coquimbo con datos de planos distintos, lo que ha sido un dolor de cabeza a la hora no solamente de poder clarificar la situación de la propiedad raíz en estos sectores, sino que tiene que afectar los procesos de saneamiento sanitario, afecta los procesos de construcción de alcantarillado, de pavimentación de calles y pasajes, porque cuando uno tiene que regularizar lo que dice relación con los títulos de dominio, también tiene que regularizar con todo lo que son las necesidades sanitarias de la población. Dicho lo anterior y haciéndome cargo, probablemente el ministro se refirió a ello en su anterior locución, si no quiero aprovechar de preguntarlo. El caso de la región de Coquimbo, hubo una malla de polémica que finalmente no llegó a ser polémica por la supuesta postulación del Ceremi de Justicia de la región a un cargo en una notaría. Él mismo lo despejó, el caso de Carlos Gallillo, lo cual yo valoro, Galliguillos, yo lo valoro pública, eso yo no sabía, pero entiendo que él desistió, entiendo, sí, y es bueno que quede en acta, porque entiendo, diputado Gaona, que él desistió formalmente el proceso de postulación, una vez que se le advirtió por parte de sus superiores en el ministerio, y él mismo probablemente llegó a la conclusión de que no se veía bien, ¿no? La postulación de un actual. Pero quiero reiterar el punto. Está descartado que cualquier actual autoridad del Ministerio de Justicia o que haya servido el Ministerio de Justicia durante nuestro gobierno esté en un proceso de postulación actual a un cargo de notario. Eso es lo que yo quiero preguntar y que probablemente ya se respondió esto. Yo no estaba presidente, pero quería tener esa tranquilidad. Gracias. Matías Walker. Ahora sí le voy a ofrecer la palabra a nuestro invitado, al ministro de Justicia, para que pueda responderla en un lapso no mayor a 20 minutos, porque estamos terminando esta sesión. Sí. Ministro. A ver, gracias, presidente. Bien directo. Parto por La Serena. ¿Por qué no se ha creado una nota? Perdón. El informe de la Corte de Apelaciones de La Serena me autorizó a crear a lo menos, una nueva notaría en La Serena, en Coquimbo y en Ovalle. A lo menos una.
Dicho de otra manera, en La Serena podía haber creado 1, 2, 3, 4, 5, 10 notarías. Segundo, ¿por qué no se creó una notaría con asiento en la compañía y otra en Tierra Blanca? Porque la Corte de Apelaciones de La Serena así no me lo indicó, no me lo autorizó. La Corte debió haberme lo indicado. En el caso de Reñaca, la Corte de Apelaciones de Valparaíso me autorizó, me dijo, cree una nueva notaría en Viña del Mar con asiento en Reñaca. Por tanto, si la Corte de Apelaciones de La Serena me indica por informe, por oficio, cree una nueva notaría en La Serena con asiento en la compañía, puedo yo recién ahí estudiar la posibilidad de crearla. Pero mientras no tenga ese informe favorable, no lo puedo hacer. Y lo mismo es válido para Tierra Blanca. Tercero, siempre vinculado con La Serena y Coquimbo. ¿Por qué no me he creado un segundo conservador en La Serena o un segundo conservador en Coquimbo? Porque... ¿eh? La pregunta es ¿por qué? Porque la ley no me lo permite. La ley señala que la competencia de los conservadores de bienes raíces es por una comuna. Es por una comuna. Por ende, mientras no modifiquen la ley, y ese es el drama que tiene Santiago, que más encima está fijado por ley, el conservador de Santiago, yo no estoy facultado para dividirlo, independientemente de lo que diga la Corte. Para eso, modifiquen primero la ley. Perdón, voy a seguir. Que entonces el ministro está diciendo de que la Corte de Apelaciones de La Serena está pidiendo una ilegalidad, que los ministros de la Corte Suprema no conocen la ley al pedir la creación de cargos conservadores. Eso es lo que está diciendo el ministro. No, a ver, estoy diciendo, presidente, por su intermedio, es que quien sea, lea por favor el artículo 447 del Código Orgánico Tribunal. Un conservador en cada comuna o agrupación de comunas que constituye el territorio jurisdiccional de un juzgado de letra. Uno. ¿Le quedó clarito? Por tanto, yo no lo puedo dividir, aunque me lo pida usted, me lo pida la Corte Suprema, me lo pida la Corte de Apelaciones de La Serena, me lo pida el Papa de Roma. No lo puedo hacer. Ahora, si quieren una cosa distinta, modifiquen el artículo 447 del Código Orgánico de Tribunales. Sigo. Luego se señala, invocando un informe en Derecho del profesor José Luisea, de que si tenía facultades o no tenía facultades para crear, dividir, subdividir o fusionar. Los informes en Derecho los conozco bastante bien. Lo único que le deseo decir, por su intermedio, al señor diputado, es que todas las presentaciones que la Asociación de Notarios ha hecho ante la Corte Suprema, invocando estos informes, como también les que hicieron en la Corte de Apelaciones de La Serena, que tanto le interesa a algunos parlamentarios, todos han sido rechazadas. Juzgue esta comisión el valor o el mérito de los informes jurídicos que se han planteado. Y no voy a entrar a discusiones de esa naturaleza porque eso lo discuto en la academia. Todas las presentaciones que han hecho ante la Corte Suprema y todas las presentaciones que han hecho en las respectivas Cortes de Apelaciones, todas las han perdido. Lo demás, sigan discutiendo por los diarios lo que quieran, pero yo no me voy a meter en ese cuento. A continuación. Presidente. Diputado, Gaona, yo le pediría, diputado. No, lo que pasa quiero es que... Quiero que presidente. A ver, presidente, diputado Gaona. Más calma y prudencia para dirigirse a los parlamentarios. Pero no está haciendo ninguna imputación de ningún tipo. No está haciendo ninguna imputación de ningún tipo. Yo espero, colegas, que le permitamos a nuestro invitado que pueda exponer. A eso vino, a eso le pidieron que asistiera y yo le he garantizado 15 minutos que quedan para que pueda responder. Yo les pediría que no lo interrumpieran. ¿Sí? Sigo, presidente. Siga. Me ha recordado el señor presidente que dentro de los planteamientos que ha hecho la Asociación de Notarios
aquí en esta comisión se ha indicado que las notarías que hemos creado a través del decreto 1515 no son sustentables económicamente. Y ese es uno de los grandes argumentos que han esgrimido para impugnar el 1515 como si estuviésemos hablando aquí de panaderías o de carnicería. Si flotan o no flotan económicamente. Pues bien, recordando que esta misma Cámara me fijó, por así decirlo, un piso, un criterio que lo tuve presente en la dictación del decreto 1515 con motivo de la creación de la notaría de Bulnes y de la notaría de Quillón, donde me dijo, mire, ministro, por ahí por los 12.000 habitantes es cuando flota la existencia de una notaría. Me he dado el trabajo de ver cuántas notarías existen en Chile en comunas o en lugares con menos de 12.000 habitantes. Hoy día son 28, de las cuales 25 no las he creado yo. Las han creado ministros y gobiernos anteriores. De manera que yo solamente respondo por las 3 que he creado en el decreto 1515. 3 de 101. Que son la comuna, una notaría en San Pedro, una notaría en Pinto y una notaría en Cabo de Horno, Puerto William, que dije que esa sí que no se sustenta económicamente por razones y que solamente le ha creado por razones geopolíticas, y había consideración que ustedes habían creado antes ya un juzgado en Puerto William. Pero les advierto que por tanto de las 3 me quedan 2 por las cuales responder. Alto del Carmen y Pinto, las 2 son de jurisdicción mixta, son notarios y conservadores. En cambio, les advierto que otros ministros, otros gobiernos crearon notaría en Sierra Gorda, solo notaría, notaría en San Pedro, notaría en Juan Fernández, notaría en Ñiquén, al lado de Bulli, lo dejé más perdido. Eso está cerca de San Carlos, honorable diputado, en el inicio de la 8ª región. Y los 3 que yo he creado son oficios mixtos. Y ya que estamos entrando en materia de la sustentabilidad económica, les voy a dar un consejo. No se confundan tratando de pedir de que los notarios le entreguen sus declaraciones de impuestos, sus declaraciones de renta. Hay otro indicador que es lo importante. ¿Cuántos repertorios tienen una notaría? Y esto lo sabemos muy bien los abogados, honorable diputado. Número de repertorios. A pesar de que el número de repertorios es un indicador, porque todo lo que nosotros le llamamos el boliche, el mesón, que a veces es tanto más que el repertorio, eso no queda registrado. Bueno, ¿qué me dice mi experiencia de abogado y mi diálogo fluido con notarios? Todos los notarios, amigos, conocidos, me dicen, mira, yo con 1.000 repertorios al año estoy al otro lado. Sí. Otros me agregan, no, yo estoy bien. Tengo 2.000 repertorios al año. Pues bien, hay notarías que tienen 30.000, 50.000, 60.000, 100.000 repertorios anuales. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Por eso es que es muy fácil venir a estas comisiones, presidente, y decir lo que a uno se le ocurra, ocultando el propósito verdadero, que es el defender intereses creados. Pero aquí les voy a dar otra pista, presidente. Yo estoy muy esperanzado, puesto que los temas económicos no son mi especialidad.
que la investigación que está realizando la Fiscalía Nacional Económica, con cuyas autoridades me he reunido ya en 2 ocasiones, sin estridencia, sin medios de comunicación, pueda arrojar luz sobre esta materia. Ellos saben más que yo y posiblemente más que ustedes el qué averiguar, qué investigar en materia de monopolios, oligopolios, monosomios y toda esa jerga rara que existe en el mundo de la libre competencia. Y como lo anticipó el señor fiscal nacional económico, él espera y confía que antes que durante el transcurso del próximo año, antes de la mitad del próximo año, va a entregar una información, un informe completo sobre la situación económica general de sustentabilidad de los notarios. Luego, y sobre el tema de la rentabilidad o de la no rentabilidad de los oficios que ya estoy creando, ya les expliqué que solamente 3 estarían bajo la línea de flotación, pero son cargos mixtos. Bueno, y si es así, si no son rentables, entonces me imagino que nadie va a postular. ¿Y cómo entiendo entonces que hay 4.800 abogados interesados en postular a estos cargos? No, eso será válido para la notaría de Juan Fernández o para otras notarías que no las creé yo, sino la crearon otros gobiernos, las notarías Trompalín. Yo no he creado ninguna notaría Trampolín. Sigo. Sobre el tema de las inhabilidades y las incompatibilidades, o sobre el nepotismo. Yo lo único que les puedo señalar de que como ministro de Justicia yo me tengo que ajustar a lo que dice la ley actual. Yo tengo que actuar de lege lata, de aplicar la ley vigente. Por mucho que estéticamente, éticamente, existan cosas que no sean presentables. Posiblemente esos son factores que yo tengo en consideración al momento de resolver la terna. De coger entre uno de los 3 que vienen en la terna. Pero yo no puedo esgrimir como argumento para no nombrar a alguien una incompatibilidad que no está establecida en la ley. Y por eso que les insisto, si ustedes quieren ser más rigurosos en esta materia, modifiquen la ley. Y tienen ustedes iniciativa para hacerlo. Tienen facultad para hacerlo. Pero lo único que les advierto y les prevengo, puesto que cuando eso ocurra yo ya no voy a ser ministro de Justicia y lo más probable es que esa iniciativa no se va a presentar jamás, pero esa es otra historia y puedo volver a este Parlamento en 4 años más a conversar esta materia y lo más probable es que vamos a estar exactamente en las mismas discutiendo el nuevo sistema notarial y registral, pero sin haber avanzado un paso. Pero lo único que les puedo avanzar, tengan cuidado en la creación de nuevas inhabilidades o de nuevas incompatibilidades para no violentar el principio de la no discriminación, porque de contrario puede caer eso en el tribunal constitucional. Luego me dice, perdón, y se retiró, pero por su intermedio dejo constancia, el diputado Zafirio, bueno, ¿por qué no crea más cargos de notario? ¿O por qué no crea más cargos de conservadores? Porque no puedo, no cuento con el informe favorable de las Cortes. Los 101 casos que he logrado crear es porque las Cortes me lo autorizaron, pero sin la autorización de las Cortes yo no puedo hacer nada. Ahora, si obtienen, si consiguen, si inducen a que las Cortes me autoricen a crear 100, 200, 300, 400 notarías más, encantado nosotros como ministerio de hacerlo, pero sin esa exigencia, vuelvo a repetir, que es una exigencia legal, que es el informe favorable de las Cortes, por mucho que yo esté convencido de la necesidad de crear 200 o 300 notarías más, desgraciadamente no lo puedo hacer. Y por último, presidente,
en torno a la situación del Ceremi de Justicia o de funcionarios del Ministerio de Justicia, volvamos a hablar con la verdad. No existe ningún impedimento legal para que un funcionario del Ministerio de Justicia postule a un cargo de notario conservador. No existe ninguno. Así que esto que han planteado con caracteres de escándalo, que como el Ceremi tal o todo como el Ceremi de allá o el funcionario del ministerio ese está postulando o se dice que dicen que supone que va a postular, eso no tiene ningún fundamento legal. Y tanto es así que, como lo he señalado en otras ocasiones, en esta misma sala, hay casos paradigmáticos, no de este gobierno, del gobierno anterior, en el que a días que concluyera el gobierno anterior se nombró notario público al jefe de gabinete del ministro o de la ministra de Justicia de la época. Y legalmente está bien hecho, o estuvo bien hecho porque no había ninguna incompatibilidad legal. Pero como estamos en una época de epidemia delicada, más allá de lo que dice la ley, porque en el año que llevo de ministro yo no he nombrado a ningún amigo, a ningún pariente, a ningún dirigente político, ni a ningún funcionario del ministerio, y lo digo así de claro y enfático, pero como soy de epidemia delicada, le pedí al señor subsecretario que está aquí a mi lado que enviase un oficio a todos los funcionarios del ministerio y que le dijese de parte del ministro lo siguiente: miren, sí, no podemos impedirle que postulen, pero les hago presente de que al ministro o al ministerio no le gusta, no ve con buenos ojos que lo hagan. Tampoco podemos anticipar y decir de que no los voy a nombrar, porque sería ilegal. Pero pero una pequeña señal, Entonces, presidente, y por eso excúsenme, ¿cómo no me voy a veces a molestar cuando ponen en duda la transparencia de una gestión que ha sido absolutamente transparente en esta materia? Porque si tuviese yo un ápice de duda sobre lo que he hecho, si tuviese una pequeña trizadura en mi techo, obviamente que yo no me estaría presentando hoy día en la Cámara a hablar sobre esta materia. Pero como vivo en el mundo de la sospecha, y la sospecha y la difamación es gratis, ya iban sembrando. Ahora, el caso de ese señor que dice usted, el Ceremi de Coquimbo, él tenía todo el derecho del mundo a postular. No había ninguna razón para que no lo hiciera. Pero por esas cosas del destino, de la divina providencia, de esas cosas misteriosas, dicen que postuló y retiró después su postulación, tanto en Coquimbo como en Atacama, donde supuestamente quería postular. No sé si en algo habrá influido el oficio que el señor subsecretario de Justicia le habrá enviado, aun cuando, reitero, no, él tenía todo el derecho legal a hacerlo. Concluyo, presidente. Sí, la Asociación de Notarios va a seguir hablando todo lo que quieran, y reclamando. Esto, o sea, lo único que lamento es no haber estado en el ejercicio de la profesión de abogado para haber defendido los intereses de la Asociación de Notarios, porque esto ha sido un festín para los abogados. No, imagínate. Pues afortunadamente son amigos míos los que los están defendiendo. Así es que, bueno, enhorabuena para ellos y para su familia. Pero vamos al fondo, presidente. Vamos al fondo. Y espero que esta sea la última ocasión en que converse sobre el particular. Y ahora van a volver a entender el espíritu que nos ha animado. Si esta reflexión la hice en su momento y lo conversamos en el interior del ministerio. Yo podría haber seguido por presidente el camino largo, de haber planteado, como lo han planteado otros, grandes reformas legislativas al sistema registral y notarial chileno. Como hay 8 proyectos de ley que están durmiendo aquí en el Congreso y no pasa absolutamente nada. Nunca ha pasado nada. Porque hay otro tema que aquí no se dice. Me dice, pero el ministro, la Corte de Apelaciones X cambió de opinión.
Presidente, por favor, no me hagan hablar más. ¿Cómo no voy a sospechar? Si una corte de apelaciones me dice, mire, ministro, perfecto, puede crear el tal o cual cargo, o puede separar tal o cual cargo, y días después cambia de opinión, y dice, no, ahora no lo puede crear. Sí, pero lo que no se dieron cuenta es que la nueva opinión la dictaron después que yo había dictado el decreto 1515. Po. Y obviamente me basé Entonces, por favor, presidente, no me hagan hablar más porque ya entraría en el plano de la duda, la sospecha. Lo mismo que dice, la transparencia. Bueno, presidente, modificaciones legales. Y creen delito, Y no solamente nos preocupemos de la creación de los cargos, preocupémonos de la forma como se proveen los cargos, Y si tan interesados están en la transparencia, fortalezcamos el artículo 50 de la Constitución Política, y tengo razones para sospechar de lo que les estoy diciendo, y digamos que cesará en el cargo el diputado o el senador que influye, que interviene, que sugiere en la producción de estos cargos, Porque dicen, me lo contaron otros ministros de justicia, a mí no me ha pasado nunca, dicen que los parlamentarios son buenazos para andar pidiéndole eso a los ministros de justicia, como también para intervenir en la asignación de jueces. Conmigo no ha hablado nadie, por si acaso. Nunca. Así que estén tranquilos. Nosotros respondemos por este Congreso y por estos parlamentarios. Yo respondo por el año que estoy de ministro, nada más. No respondo no le presto ropa a nadie más que a mí. Entonces, terminando, ministro. Sí, es lo que le puedo informar. Hemos actuado de acuerdo a la ley. Yo sabía que este era un tema complejo. Estamos tocando intereses creados. Bueno, pero así es la vida. Muy bien, gracias, ministro. Me ha pedido finalmente por 2 minutos la palabra el subsecretario de Justicia, don Nicolás Mena. Claro. Matías Walker, diputado Walker sabe, es una talla interna, pero después lo vamos a conversar. No, yo no quiero obviamente repetir lo que ha dicho muy bien el ministro, pero acordémonos que esta comisión parte por una serie de acusaciones que se hacen a este ministerio en cuanto a que estaríamos nosotros creando notarías conservadoras y archiveros para darle trabajo a funcionarios que eventualmente quedarían cesantes si es que terminaran su trabajo en el actual gobierno, cosa que todavía está por verse, obviamente. Como muy bien ha dicho el ministro, nosotros no podemos impedir que ningún funcionario público ni el ministerio pueda postular ejerciendo su legítimo derecho a un cargo notario, conservador o archivero. No obstante aquello, nosotros emitimos una circular con fecha 14 de septiembre del presente año, que voy a leer solamente el párrafo final para que quede claro lo que estamos nosotros recomendando. Después de hacer una exposición de todas las normas legales, de todos los incisos y de todas las disposiciones relativas a este tema, nosotros establecemos lo siguiente. Conforme a las disposiciones legales y jurisprudencia administrativa ya citadas, y con el objeto de precaver cualquier situación que pueda afectar la imparcialidad y probidad de los procesos vinculados a actos y decisiones de las autoridades ministeriales, se estima necesario recomendar que los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como aquellos que se desempeñen en sus servicios dependientes y relacionados, y en las corporaciones de asistencia judicial, en cargo hasta el 3er nivel jerárquico o en cargos similares o equivalentes, incluyendo todos aquellos que persiguen función crítica en su remuneración, se abstengan de participar en los concursos de selección para los cargos de notario, conservador, archivero y receptor judicial creados, separados, fusionados y numerados, creados en virtud del decreto exento número 1515 ya citado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, prácticamente no hay nadie que se salve de esta disposición. Obviamente no lo estamos obligando, pero ellos entenderán que con esta recomendación difícilmente van a poder quedar nombrados en algunos de los cargos a los cuales están postulando. Eso es todo. Bueno, celebro la recomendación, que me parece que es una recomendación institucional, es del Ministerio de Justicia. Le pediría al señor subsecretario que nos pudiera dejar copia acá en la comisión. Ya está acá. Le agradezco su presencia, su concurrencia. Ha sido muy útil su testimonio. Colegas, para la siguiente sesión vamos a invitar al presidente de la Corte Suprema, entendiendo que ella es la voz autorizada del Poder Judicial para tratar todos los temas que tienen que ver con este sistema sin ninguna exclusión.
Eso para la próxima sesión, parece. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.